¿Vale la pena hacer un máster en Ingeniería de Sistemas Embebidos? Bueno, hace exactamente un año yo terminé mis estudios del máster en Ingeniería de Sistemas Empotrados de la Universidad del País Vasco y en esta oportunidad me gustaría contarte un poco mi experiencia de cómo ha sido todo el proceso desde que empecé el máster hasta que lo finalicé y que probablemente esta información sea de utilidad para ti por si es que también estás pensando realizar este máster en esta universidad y que también podamos analizar las asignaturas que se cursan y que posiblemente también sean de tu interés para este tipo de industria como lo son los sistemas embebidos. Bien, en mi caso particular yo vine a hacer el máster en el 2023 aproximadamente, pero antes de eso yo trabajé por muchos años, aproximadamente unos 4 años, en diferentes campos de la electrónica. Básicamente, sobre todo para poder tener un conocimiento de lo que me ofrecía cada industria y para ver si se alineaba un poco con mis preferencias y con mis gustos personales a nivel profesional. Yo trabajé en muchos sectores como mantenimiento, por ejemplo, trabajé en mantenimiento de equipos médicos, trabajé en el sector defensa cuando tuve la oportunidad de hacer prácticas, por ejemplo, y también trabajé en temas de investigación y desarrollo para el sector de la telemetría, para vehículos, para el monitoreo de vehículos y también en docencia, ¿no? Tuve la oportunidad de poder trabajar en un instituto dando clases y bueno, todo este tipo de experiencia que viví me ayudó a mí a entender un poco qué era básicamente lo que quería y en un punto común de todas estas experiencias laborales que tuve, había un punto común que eran una mezcla de electrónica y también un poco el tema de la programación. Siempre quería que pues mi especialidad y el máster que yo curse en un futuro pues tenga una mezcla de los dos, ¿no? Entonces, gracias a la experiencia que más o menos cursé y viví trabajando, opté por hacer el máster en Ingeniería de Sistemas Empotrados. Si soy totalmente sincero, en un inicio no tenía seguro dónde hacer el máster, pero sí tenía muchas opciones de las que yo había averiguado en su momento y había mucha oferta en realidad en este tipo de máster. No, sobre todo encontré ofertas y opciones, sobre todo en Argentina, en México y también en Brasil y España. ¿No? Sobre todo en España, donde la oferta de máster es muy amplia, muy, muy amplia. ¿No? Entonces, en mi caso particular, yo tomé en consideración tres cosas que para mí eran muy, muy importantes al momento de hacer este máster, ¿vale? La primera fue que el máster esté enfocado 100% en sistemas embebidos, ¿no? En mi caso particular, puse esta condición porque, si bien es cierto, existen muchos máster, hay muchos máster de ingeniería electrónica que de alguna u otra manera tratan de enfocarlo un poco a temas de sistemas embebidos, a temas de industria y todo eso, pero en realidad no es un máster netamente puro de sistemas embebidos. Son máster que se enfocan un poco en lo que es la electrónica, por ejemplo, y que luego un par de asignaturas, pues se ven temas de programación, por ejemplo, de microcontroladores y cosas así, pero que en realidad no es un máster netamente de sistemas embebidos como tal. Entonces, por tal motivo es que puse esto como condición, ¿no? Que para mí era muy importante que esté netamente en sistemas embebidos para poder tener la oportunidad de ver todas las asignaturas posibles que estén relacionadas con sistemas embebidos. La segunda, que para mí fue muy importante, es que este máster tenga la opción, me dé la opción de poder cursar algún tipo de práctica, de estancia en alguna empresa como parte del proceso y del programa del máster como tal, con el objetivo de que yo pueda compaginar un poco la parte teórica que yo aprenda en la universidad, la metodología, ¿no? A nivel académico,
y poder ver una aplicación en una empresa real de repente, ¿no? Tener un contacto con una empresa real de esta aplicación, ¿no? De este campo de los sistemas embebidos. Y la tercera, que posiblemente sea esto una decisión mía, ¿no? Porque sí que es verdad que algo que pude notar cuando hice la búsqueda de los máster es que habían muchos máster de un año, ¿no? Entonces, la desventaja de un máster de un año que yo pude encontrar en su momento era que como estos máster tienen un trabajo que se tiene que hacer dentro del periodo de estudio, ¿no? Que es, se le llama trabajo fin de máster o trabajo fin de estudios, ¿no? Algo relacionado para que la gente lo pueda entender un poco en Latinoamérica, ¿no? Que solemos llamarle tesis, ¿no? Tesis de grado, tesis de maestría y tesis de doctorado, ¿no? Se divide por eso. Entonces, en mi caso, como yo ya había visto experiencias de otras personas que habían cursado el máster de un año, la cantidad de asignaturas que veían en el máster eran muy pocas. Pocas comparadas a las que se podían ver en un máster de 2 años. Entonces, tú imagínate que un máster de un año, en un máster de un año tenías que ver asignaturas, parte teórica o parte académica, y también hacer el trabajo fin de máster. Entonces, yo por ese motivo quise que el máster tenga duración de 2 años para que el primer año netamente se enfoque en toda la parte académica, ver la mayor cantidad de asignaturas para poder aprender y luego el segundo año poder de repente enfocarlo más a la parte práctica con el trabajo fin de máster, con la estancia que mencioné previamente y tener esa experiencia, ¿no? De poder compaginar y tener todo en un solo programa. Entonces, por tal motivo, después de hacer todo este análisis, llegué a la conclusión que la única que en principio cumplía con todos estos requerimientos fue la Universidad del País Vasco, específicamente el máster en Ingeniería de Sistemas Empotrados, ¿no? En líneas generales, este máster cumplía con todo. Primero, tenía duración de 2 años. El primer año estaba muy enfocado en la parte académica, ¿no? Todo era asignaturas como tal. Y también tenías la opción de poder compaginarlo con prácticas extraordinarias, le llamaban, ¿no? Que eran prácticas que, bueno, eran fuera del programa y que tú tenías la oportunidad de poder llevarlo y tener, pues, esa experiencia, ¿no? Del primer contacto con una empresa. Entonces, la universidad en este caso te daba esa oportunidad de hacer prácticas extraordinarias el primer año, ¿no? Que eran, en teoría, ese primer año es para pura parte académica. Luego en el segundo año te daban la oportunidad de poder ya hacer las prácticas y el trabajo fin de máster, que es el proyecto final que se hace para poder titularte de máster. Entonces, y luego de eso también, algo que también cumplía, que era la estancia con empresa, ¿no? Entonces el TFM, por ejemplo, que es el proyecto fin de máster, lo podías hacer con una empresa directamente, ¿no? Entonces, en este caso particular, algunos meses, 1 o 2 meses antes de que acabe el primer año, venían empresas al máster y te daban un recuento general de la oferta que te podían, que daban para que vayas a hacer el máster con ellos. Entonces, prácticamente las empresas iban, proponían temas para hacer en el TFM y tú, pues básicamente, si era de tu agrado, podías postular y ver si te aceptaban o no. Entonces, eso era básicamente todo lo que a mí me gustó mucho de este máster porque cumplía con todo eso y por tal motivo elegí la UPV. Bien, con respecto a las asignaturas que yo cursé en el máster, hay dos tipos de asignaturas en el máster, las optativas y las obligatorias. Las obligatorias, pues básicamente son las asignaturas que llevas sí o sí en el máster, que son básicamente el core, lo fuerte del máster. Y luego están las optativas que pues se usan de una manera para que tú complementes tu formación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, algo muy curioso que yo vi en este máster, que de hecho me pareció muy bueno, fue que cuando yo hice la postulación, pedí información y todo eso, me hablaron de que al inicio, dependiendo de la carrera de la que tú vengas, por ejemplo, si vienes de electrónica o de informática, te recomendaban llevar algunas asignaturas de nivelación
para que entres a un nivel más parejo con respecto a los demás compañeros en el máster. Por ejemplo, en mi caso, como yo era de electrónica, a mí me recomendaron llevar 3 asignaturas para poder complementar más las habilidades que demandaba el máster. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esas 3 asignaturas que fueron optativas, llevé fundamentos de Linux, donde aprendí, pues básicamente, la forma de trabajo, el entorno, los comandos que se utilizan, básicamente todo lo relacionado a Linux en fundamentos. ¿Ok? La segunda fue redes de computadoras. En esa asignatura, pues básicamente fueron conceptos de redes de comunicaciones, TCP/UDP, tipo de comunicaciones y cosas relacionadas a redes, básicamente. Que también me vino bien porque pues era algo que no había visto mucho en la carrera. Lo había visto, pero no tanto. Y luego una tercera asignatura que fue de programación en lenguaje C, ¿no? Básicamente en esta asignatura se vio en un tiempo muy corto, de forma muy condensada, la programación en lenguaje C. Al menos a mí me vino muy porque yo ya venía con una base de lenguaje C y me permitió a mí poder conocer un poco más la visión a nivel informática del lenguaje C, que me pareció genial. A mí me encantó esa asignatura. Entonces, con estas 3 asignaturas, yo pude entrar con un nivel un poco más, entrar de manera más nivelado al máster y poder estar con los compañeros, pues, ¿no? De manera más pareja. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a las asignaturas optativas. Luego, para las asignaturas obligatorias, yo te podría decir, yo cursé 10 asignaturas obligatorias, ¿vale? Que pues, fueron muchas, pero yo te diría que dividiría estas asignaturas por habilidades, ¿ok? Mira, yo lo relacionaría con habilidades demandadas, ¿vale? Habilidades demandadas y asignaturas que son más de aplicaciones, ¿ok? Entonces, las asignaturas que se relacionan con habilidades demandadas por el campo laboral, llevamos, se podría decir, 5 en general, ¿ok? Que fueron programación a bajo nivel con microcontroladores, específicamente PIC24 y STM32, que a mí esta asignatura también me encantó, ¿vale? Que fue full bare metal. Luego aprendimos también Linux embebido, que era básicamente un entorno de Linux, pasarlo a un sistema embebido y poder tener las prestaciones que se tiene en un computador, en un sistema embebido de bajos recursos y también la conexión con sensores para aplicaciones que son, pues, que demandan la potencia de un ordenador y la conexión con el mundo real mediante sensores. ¿Ok? Eso también fue otra habilidad que se aprende en el máster. Y luego vimos también buses de comunicación. Acá vimos todo lo que era SPI, I2C, CAN, y además también vimos comunicaciones inalámbricas. Vimos más Bluetooth, pero también se vio temas de LoRa. Pues en temas de LoRa se vio algo un poco más teórico y, bueno, no tan práctico, ¿vale? Se quedó en eso. Pero lo que se vio fue interesante también, ¿no? De Bluetooth y de LoRa. Luego también vimos diseño de sistemas digitales con VHDL. Bueno, aquí lo típico, ¿no? VHDL, diseño de sistemas digitales con puertas lógicas, flip-flop, multiplexores, máquinas de estado, etc. Básicamente todo lo que es a nivel digital. Y luego otra habilidad muy importante que se aprendió fue sistemas en tiempo real, ¿no? Básicamente también programación de microcontroladores, pero ya no de propósito general, sino microcontroladores que requieren una aplicación que exige tiempo real, ¿no? Entonces, para eso ya existen sistemas operativos que te permiten hacer esto, como FreeRTOS, por ejemplo, que fue algo que se vio en el máster, y que es también una habilidad que es demandada en el campo laboral actualmente. Bueno, con respecto a las asignaturas que fueron más enfocadas en aplicación, básicamente fueron 3, para resumirlo de esta manera. La primera fue procesamiento digital de señales en sistemas embebidos. Aquí básicamente se hizo un estudio general, ¿no? Se aprendió temas de conceptos de señales, análisis frecuencial, filtros FIR, filtros IR, ¿no? Todo usando MATLAB, ¿ok? Entonces, básicamente todas las pruebas, el estudio que se hizo fue a nivel de MATLAB. Y luego, en la parte práctica, sí que es verdad que hicimos una parte práctica utilizando FPGAs
para poder aplicar todo lo que vemos a nivel teórico en MATLAB, pero usamos ya módulos establecidos que, dependiendo el diseño que se estableció previamente, pues ya en base a eso tú podías definir cómo implementarlo, ¿no? Pero por cuestiones de agilizar la parte práctica, pues ya nos dieron módulos diseñados para poder implementarlo, básicamente. ¿Ok? Luego, la segunda fue control de sistemas embebidos, ¿ya? Aquí básicamente lo típico de control, ¿no? Pues se vieron controladores PID, sistemas de primero y segundo orden, y algo que a mí sobre todo me pareció muy interesante fueron los conceptos de Mills, Sill y Hill, ¿no? Que pues básicamente son niveles que prueban o niveles que se realizan para poder validar sistemas, ¿no? Para llevarlos desde la simulación hasta el hardware real finalmente mediante un proceso, ¿no? Específico. Entonces, esto fue un concepto muy interesante porque a nivel práctico, en el campo, se suele utilizar mucho. Se suele utilizar mucho. Ahora actualmente lo veo y pues ahora tiene mucha más lógica ese concepto que aprendí en esa asignatura. ¿Ok? Luego está la asignatura de sistemas de fiabilidad en sistemas empotrados. De hecho, esta fue una de las asignaturas que a mí más me gustaron porque sí que es verdad que se hizo un enfoque un poco más en sistemas críticos, en sistemas que pues no deben fallar en teoría, ¿no? Y se vio temas de cómo es que realmente funcionan, ¿no? Los sistemas críticos, como por ejemplo trenes, vehículos, aviones, ¿no? A nivel teórico se conoció un poco más de eso, ¿no? En esta asignatura se vieron qué cosas se necesitan para que un sistema sea seguro y fiable, ¿no? Algo que se marca mucho en este tipo de aplicación es el tema de las normativas. Existen muchas normativas que se deben seguir si es que diseñas sistemas críticos, ¿no? Y estas normativas te van a permitir a ti cumplir y minimizar como máximo los fallos que puedan ocurrir en un sistema, ¿no? Y que estos a su vez no ocasionen un desastre, ¿no? Entonces, a nivel de conceptos se vieron temas como, por ejemplo, que eran la tolerancia a fallos, redundancia, código de corrección de errores y básicamente conceptos que te van a permitir y que se suelen aplicar en el diseño y desarrollo de sistemas críticos, ¿vale? Bajo un estándar o algún tipo de normativa. ¿Ok? Todo este enfoque práctico también se hizo en VHDL, ¿no? Se implementó en las FPGAs usando VHDL. El TFM. Ya había conversado y había dicho algo del TFM al inicio del video. Y básicamente, sobre todo para las personas de Latinoamérica y especialmente de Perú, el TFM sería como el equivalente a la tesis de maestría que se hace, ¿ok? Pero con la diferencia, hay gran diferencia, es que al menos este máster, voy a hablar en particular de este máster, te da la posibilidad de que tú puedas hacer el TFM en un periodo, en una estancia con una empresa y de forma remunerada, o sea que te pagan. Ahora, este pago va a depender básicamente del tipo de la empresa. No quiere decir que todas pagan igual, no. Va a depender mucho del tipo de empresa y del convenio que tengan y etcétera. ¿Ok? Pero básicamente es con una empresa y te pagan por eso. Ahora, este primer contacto de la empresa con la universidad y el alumno se hace aproximadamente, tú el primer año, para hacer un recuento, el primer año del máster, tú lo empiezas en septiembre y lo acabas en mayo-junio del año siguiente. Entonces, en ese mayo-junio, aproximadamente la primera semana, si no me equivoco, la primera y la segunda semana de junio, tú tienes visitas. O sea, en la universidad, el máster organiza visitas de empresas a la sede de la universidad para que puedan ellos plantear las propuestas de TFMs que tienen con respecto a las líneas de aplicación que tengan en la empresa. Entonces, este tipo de evento te va a permitir a ti poder conocer un poco más de la empresa, saber qué aplicación tienen y si es de tu interés para que puedas postular. Entonces, tú postulas y luego ellos ya te llamarán para una entrevista y finalmente verás si te seleccionan o no. Entonces, por lo general, también las empresas organizan visitas, hacen visitas a sus sedes para que puedas ir y puedas conocer un poco más de cerca las instalaciones, los laboratorios y todo eso para que pues
básicamente te guste, ¿no? No sé, para que te puedas, te llame más la atención, ¿no? Veas de cerca qué es lo que tienen. Y eso a mí fue algo que me pareció muy interesante para que el alumno tenga una visión general de cómo es el lugar donde va a hacer su trabajo fin de máster. ¿Ok? Entonces, para este máster en específico, ojo, algo que también me gustó mucho de esto fue que el TFM tiene una duración aproximadamente, si juntas las prácticas que te da del segundo año del máster con el TFM, aproximadamente son 10 meses de estancia en una empresa. Entonces yo aproximadamente, para que se hagan una idea, yo empecé en septiembre, octubre por ahí, y terminé en julio del año siguiente. Entonces, fueron un periodo entre 9 a 10 meses de estancia en una empresa. Más o menos esa es la duración que tiene esta estancia en la empresa y el tiempo que tú vas a tener para tener un contacto real con la empresa y poder desarrollar tu trabajo fin de máster. Mi valoración final. Con respecto al máster y a la universidad en general, yo podría, en base a mi experiencia, la experiencia que yo he tenido, podría decir que lo que más he valorado de esta gran experiencia ha sido el poder tener una estancia tan grande, de tanto tiempo en una empresa y poder tener un contacto directo con personas que ya están en la industria directamente, me puedan proporcionar experiencias personales, conocimientos y sobre todo tener la oportunidad de hacer un trabajo fin de máster que esté relacionado con algo que se aplica en la vida real. Eso es algo que yo he valorado muchísimo de este máster y por el cual siempre a las personas con las que he conversado lo he recomendado 100%. O sea, personas que estén interesadas en poder hacer o que quieran hacer un máster en ingeniería de sistemas embebidos, yo lo recomiendo 100%, porque aparte de tener un periodo de académico con profesores que conocen el tema y que te puedan formar a nivel académico, también tengas la oportunidad por un periodo de poder aplicar todos esos conocimientos de manera práctica en una empresa. Eso es algo que yo valoro y recomiendo mucho. Y con respecto a las personas que estén pensando hacer un máster de sistemas embebidos, específicamente yo recomendaría puntualmente que si estás, por ejemplo, en Latinoamérica y en Perú específicamente, puedas de repente quizá tener un periodo en el cual tú puedas conocer un poco más sobre el entorno laboral de tu país y puedas tener esa experiencia también. Porque sí que es verdad que teniendo un contexto un poco más amplio del campo laboral, vas a poder tomar una mejor decisión sobre un máster y sobre todo vas a valorarlo de otra manera. Es lo que yo te recomendaría si es que estás pensando ahorita, acabas de terminar la carrera, yo te diría, dedícale un tiempo a trabajar, a obtener un poco de experiencia, a conocer un poco de cerca el sector de la industria de tu país y luego puedas tomar la decisión un poco conociendo el campo laboral, poder tomar la decisión de hacer el máster. ¿Ok? Entonces, en líneas generales, lo recomiendo. Así que espero que de verdad sea de mucha utilidad esta información que te doy. Y bueno, ya nos veremos en un próximo video.